células, Es toda una jungla de bichitos de estos que tenemos la concepción de que son dañinos, peligrosos, que nos pueden enfermar, ¿no? Porque tenemos todavía esa concepción del bombero como el criminal. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos un error de concepción ontogénica del ser. Estamos haciendo la guerra a los aliados. Las bacterias, todo este tema, son aliados del organismo. Son los encargados de la digestión y de un montón de procesos bioquímicos que se producen en el organismo. ¿A quién le puede beneficiar que hagamos una guerra entre aliados? Al que vende armas. ¿Por qué? Porque sería una guerra que ontogénicamente, a nivel existencial, a nivel filosófico, no tendría que existir. Es como pelear entre hermanos o como pelear entre países que tienen unos mismos intereses y unos mismos fines. Entonces, hacerle la guerra al aliado, hacerle la guerra al microbio, es como si nosotros en una ciudad nos encargáramos de matar a todos los servidores públicos, al que conduce la ambulancia, al bombero, al policía, al barrendero, al que arregla las farolas, al que arregla el agua de la calle. Si tenemos una ciudad donde todos los servidores públicos nos los cargamos, ¿qué ocurre en esa ciudad? Cualquier cosita que ocurra, nadie la repara. Un incendio por aquí, una farola que se rompe por allá, los barrenderos no hacen su trabajo porque no están, entonces la basura, la porquería. Y una ciudad que tiene su funcionamiento, que lo tiene desde el principio de la historia de la vida y que tiene sus procesos de regularse, pues un caos total, terrible. Así está la cultura actual, y no lo digo yo, lo dice un montón de gente que está y que conoce las leyes de Hamer. Esto se descubrió hace más de 30 años y se ha demostrado en diferentes universidades, pero se ha pedido muy explícitamente que no salga a la luz o que oficialmente no se apoye. A Hamer lo han metido a la cárcel. ¿Por qué? Por dar terapia. Le quitaron la licencia de médico para ejercer y dio terapia a personas que iban a visitarlo por eso, por dar por atender a personas sin licencia médica, porque él tenía que renunciar a sus postulados y sus postulados fueron verificados. Y no solo eso, Hamer también descubre que cada enfermedad, cada cáncer sobre todo, deja un rastro en el cerebro. Si ponen en internet focos de Hamer, se ve en las tomografías axiales computerizadas los tags, los famosos tags del cerebro. Hamer descubre que dejan un rastro, una capa a nivel electromagnética, unos círculos concéntricos. ¿Se acuerdan del ejercicio que han hecho de los mapas? Pues Hamer descubre un mapa impresionante que nadie antes había tocado. Y es, viendo él, es muy difícil porque es muy sutil, se tiene que ver con lupa y tal, pero a él le han puesto pruebas en universidades de darle una tomografía y si no conoce ni nada, pero tú vas a hacer, ¿no? Sí. Le han puesto a prueba con su metodología y a nivel, viendo el plano cerebral, ve dónde están esos puntitos y él se da cuenta de qué enfermedad tiene la persona, porque todo está en el cerebro, y en el cerebro también se ve como tiene un mapa donde relaciona cada parte del cuerpo, cada órgano, qué parte del cerebro rige sobre esa área. Entonces, cuando él ve el puntito en la parte que él ve que es el pulmón, entonces dice, esta persona tiene un cáncer de pulmón. Y él distingue incluso si la enfermedad está en fase activa o en fase de resolución. Para mí y para muchas personas que conocen la obra de Hamer, es el mejor neurocientífico que ha existido hasta ahora. Y es el más silenciado, los neurocientíficos que estudian el cerebro
no estudian eso porque quizás no lo sepan, quizás no... Pues hay que estudiar un montón para llegar a tener la precisión de Hammer. ¿Qué otros aviones y otros temas se han quedado flotando en el aire? Habías comentat algo de su metástasis. Ah, muy bien. La metástasis. A nivel de la ciencia oficial hay diferentes explicaciones a la metástasis. Una de ellas, la metástasis, para que todos lo entendamos, es cuando una persona tiene un cáncer en un tejido, por ejemplo, cáncer de hígado mismo. Hemos tocado el del hígado, ¿no? La persona tiene cáncer de hígado. Va al médico, hacen pruebas, tal, y de repente, ¡pum!, brota un cáncer en otro tejido. Podría ser en el hueso, podría ser en el pulmón. Es un segundo cáncer y la teoría oficial, pues, postula, la metástasis es esa postulación de que una célula de un tejido ha migrado de alguna forma y ha contaminado otro tejido. Esto nunca se ha demostrado ni se ha explicado el proceso que sigue esa célula para ir de un lugar a otro y contagiar el cáncer a la otra célula. Es decir, oye, tienes que crecer a tope porque yo traigo la información de tener que crecer. Son células muy diferentes, con funciones muy diferentes, es como una... pues hablan idiomas diferentes y una explicación que da la propia medicina oficial es que pase por el torrente sanguíneo, otras por el sistema linfático, pero nunca se ha demostrado. ¿Y qué ocurre? Pues, pero ahí estaríamos hablando de bioquímica. Ahí estaríamos hablando de bioquímica. Que no serían que células van de un sitio a otro, sino de productos originados por ciertas células que en el torrente sanguíneo viajan y llegarían a otra y le dan como un chip que viaja y le darían la información necesaria bioquímicamente para que se active y comience a ser una célula exactamente, pero esta es la visión que tiene la ciencia oficial, basada en un mapa. Pero bioquímicamente hay productos tóxicos en nuestro cuerpo. Sí, claro. Así que bioquímicamente puede ser que una célula que esté en un determinado órgano, que organice células cancerógenas, genere una sustancia tóxica que sí llega a otra y le da esa información. Podría ser, pero lo que se ve aquí, en este caso, es que la metástasis no se explica desde esa perspectiva, teniendo el mapa de Hammer. ¿Qué nos dice el mapa de Hammer? Pues el mapa de Hammer nos dice un nuevo cáncer, un nuevo conflicto. La mayoría de cánceres, de metástasis, van al pulmón. ¿Por qué creen? ¿Cuál hemos visto que era el sentido de que el pulmón crezca? Miedo a morir. Entonces, la explicación que da Hammer no es bioquímica, está en otro plano, está en otra dimensión del plano de la salud. ¿Y cuál es? Pues es el siguiente. Si una persona va al médico con un cuadro de que está por aquí, normalmente las enfermedades de la primera etapa se diagnostican aquí. Las de las dos últimas etapas ocurre al revés. La persona va al médico y cuando el síntoma, los síntomas más grandes, las dos que sería endodermo, esto ya es como profundizar mucho, pero lo suelto. Pero el mismo sistema nervioso también origina sustancias bioquímicas que podrían haber mandado esa información para que nos eliminara yo no te estoy diciendo que no, yo lo que te estoy diciendo es que aquí se demuestra que siempre que hay una metástasis es un nuevo cáncer y tú agarras ese nuevo cáncer como si fuera una enfermedad nueva y tiene su sentido, encuentras su conflicto biológico. Pero a lo mejor ese cerebro, como ya tiene una información de que en un cuerpo determinado, en un órgano determinado, hay un cáncer, está activado y activa sin que sean las mismas células o el mismo cáncer que está en ese otro órgano, sí, el mismo cerebro que le manda la información. Yo con este mapa te puedo decir que no se ha encontrado metástasis que su origen haya sido bioquímico. Con las personas que se analizan con esto, no se ha encontrado metástasis que el origen sea algo que ocurre aquí dentro por una contaminación de tejidos. Lo que se ha encontrado es que cada metástasis que se encuentra es un nuevo conflicto y el cerebro pone en funcionamiento
desde este plano, yo no te voy a decir ni sí ni no. Yo te voy a decir que desde este plano, desde este mapa, cuando hay Jaime una... no vio esto, de decir, tenemos que apoyar ese sistema nervioso para que no organice más metástasis, por ejemplo. Claro, pero ¿cómo surge la metástasis? Porque si partimos de que ese sistema nervioso o ese cerebro o las células nerviosas son las que originan o tienen ese conflicto y mandó la información en un principio a un órgano y después se dio cuenta que sigue con un conflicto y organiza otro conflicto en otro órgano, ¿cómo lo podemos Te voy a poner un ejemplo. Lo que tú me estás diciendo es, hay fuego en el primer piso y se activa la señal de antialarma, de antiincendios, sale agua, de repente en otra sala se detecta también humo y también se activa. Entonces, ¿el problema cuál es aquí? Aquí es el fuego, o un fuego nuevo que se ha activado, o el mismo fuego, pero la cuestión es la siguiente, aquí no hay que atacar al agua. No, yo estoy preguntando el sistema nervioso cómo lo podemos El organizar sistema para que nervioso, deje de dar cuando esa activa, información errónea. Cuando no es una información errónea, eso es lo que te quiero hacer ver yo. Pero si estamos generando un estrés demasiado grande y ese estrés va a llevarnos a la muerte, algo originó eso. Pero aquí nos hemos brincado un paso. El paso que nos hemos brincado es el siguiente. La persona, ¡pum!, tiene un conflicto biológico. Vamos a poner el ejemplo de un ejemplo más práctico, más humano. Una persona que es taxista, tiene su taxi, la aparca, entra a la tienda a comprar no sé qué, un refresco o lo que sea, sale y le han chocado el coche. Es un conflicto biológico puede ser de diferentes tipos, en función de cómo está la persona y cómo interpreta esa situación. Y esto se produce de forma automática. Si la persona interpreta que el carro, el taxi, el coche es su trabajo, el trabajo es el alimento, a nivel automático y también aquí entran en juego los arquetipos y el lenguaje simbólico. Para el taxista el coche es su trabajo, es su comida. Entonces esa persona puede desarrollar un cáncer de hígado porque ya no tiene taxi, no tiene trabajo, no sabe, y nosotros hemos escuchado seguramente en nuestro lenguaje que personas que digan, he perdido el trabajo, ¿de qué voy a comer mañana? ¿Alguien ha escuchado alguna frase parecida? Todos los días. Todos los días, muy bien. Entonces en nuestra estructura psíquica hay una relación indiscutible entre trabajo y comida. Por el medio está el dinero, ¿verdad? Pero esta relación está directa. Para el taxista, su taxi chocado es el mismo escenario que el cervatillo perdido en mitad del desierto. ¿Por qué? Porque su taxi no sabe cómo y hay una sequía económica de trabajo también, y eso le puede provocar el conflicto biológico de que su hígado crezca. Porque es la misma obra de teatro, lo que pasa es que hemos cambiado los personajes y el decorado. Cambiamos el taxista, que es digo venado porque en México los ciervos los llaman venados. El taxi chocado es el desierto. Esta persona va al médico y ya tiene un conflicto biológico. Dice, uy, sí, usted tiene cáncer, pues vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y pues yo no sé, pero quizás le queden tantos meses de vida. ¿Qué ocurre? Otro conflicto biológico y miedo ¿a qué? A morir. Muy bien, y empieza un programa de supervivencia que dice, yo quiero vivir, no me jodas, ¿no? No quiero morirme, entonces, hígado, pulmón mío, crece, por favor. Entonces, ¿ves? Y aquí no pasa nada, la persona va al médico y el hígado está mal, pero sorpresa, el pulmón también. Entonces, lo que lo que se ve con este nuevo plano es que no ha habido una migración de sustancias entre una parte, ha habido un nuevo conflicto. Y lo que te estaba diciendo yo es que las sustancias y todo eso, pues entre tejidos
es muy improbable que ocurra, y lo curiosísimo es que cada metástasis que se ve forma parte de un tejido, se analiza el tejido, la gran mayoría de problemas del pulmón ya saben ustedes lo que tiene que ver. Si fuera de hueso, el hueso tiene que ver con el movimiento, y el movimiento tiene que ver con el valor, entonces son desvalorizaciones. Personas que han tenido quizás un problema de cáncer de seno y tal, se va probablemente la metástasis más al hueso si la persona siente que ya no es válida, que ya no tiene el valor de ser mujer o de tener una autoimagen porque está mutilada. Entonces, si se siente desvalorizada, ¡pum!, se inicia un nuevo programa de supervivencia enfocado al hueso, y sería una metástasis de hueso por una persona que ha sentido desvalorización. Ya, pero yo preguntaba más allá de todo esto, de este ejemplo que yo lo entendí, ¿cómo es que Hammer no dice la información que hay en ese sistema nervioso, cómo transformarla, o no da una clave, una ayuda, una llave para que se active de otra manera? La terapia que enfoca siempre... Por eso es lo que yo me estoy perdiendo. Bueno, que yo estoy aquí dando información... Es muy extenso, parecida a unas pautas, y las pautas emocionales que te han llegado a crear este conflicto a nivel subconsciente. No, sí, el problema de todo caso de enfermedades es que no tuviésemos conflictos mentales de ningún tipo. A ver, que no son mentales realmente, son cosas que te suceden. ¿Qué culpa tiene, por ejemplo, el taxista de salir y encontrarse el taxi chocado? Es como lo vives, esa emoción. Es como lo vives. Y juega un papel probablemente muy importante la gestión de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa situación, no todos los taxistas que le chocan el coche tienen cáncer de hígado, ¿eh? Es como lo vive. Y no todos los cervatillos que se pierden inician el programa a la media hora o uno va a tardar un día y medio. Es cuando tienes el choque. Algunos de esos choques son casi imperceptibles, no nos damos cuenta, son inconscientes, porque tú vives, tienes ese problema y estás aquí. No duermes por la noche, el taxista no duerme. ¿Cómo voy a hacer? Y está... No puede dormir, ¿por qué? Porque tiene un conflicto que tiene que resolver y su organismo la apoya. Si él consigue que el conflicto desaparezca porque le presta dinero a un hermano, y eso sería cambiar para que el conflicto desaparezca, pero hay situaciones en las que el conflicto no puede cambiar. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma de negociar entre nuestra forma de vivir esa experiencia o la experiencia. Un ejemplo, así quizás más gráfico. Una señora que veo que le duelen las manos. Las manos tienen que ver con desvalorización, porque tiene que ver con el movimiento. Forma parte de cuál etapa, de la tercera. Y esa señora, su conflicto biológico es que está trabajando en algo que no le gusta. Ella hace bocadillos y está cansada de vivir trabajando haciendo de cocinera de bocadillos, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Aquí hay que, teniendo en cuenta lo de los niveles, hay un nivel que es el material o el físico, que es que se puede cambiar el físico, y cambiar el físico, ¿cuál sería? Cambiar de trabajo, como la célula que hemos visto. Si la célula está en un entorno sano, está sana. La ponemos en un entorno tóxico y crea mutaciones. Entonces regresa la célula en un tejido sano. Si ya no es sano para ti hacer bocadillos, estás en un entorno que no es sano para ti, pues cambias de entorno. Esto es cambiar el plano físico, y eso no es hacer terapia. Bueno, quizás es hacer terapia para que la persona entienda que el conflicto está ahí, no está aquí. Las manos dicen, cuando la persona está haciendo algo que no le gusta, esto sobre todo pasa mucho a las personas mayores, cuando una persona agarra algo y una persona mayor riega las plantas o cuida sus macetas o quiere sembrar patatas y su familia diga no, le dicen no lo hagas. ¿Qué ocurre? Se siente desvalorizada. Entonces siente, mis manos no sirven a nivel inconsciente. Entonces si no sirven, ¿qué tengo que hacer yo con ellas?
cambiar mi actividad o dejar que me molesten. Claro que sirven mis manos para hacer cosas todavía. La artrosis, todas esas cosas, no es que tengamos un reloj biológico en nuestro interior que diga a los 70 años todo el mundo va a tener artrosis porque los huesos se descalcifican o todo. No, lo que se descalcifica es la persona en el momento en que se siente desvalorizada. Si tú a una persona anciana siente que ya no tiene nada que hacer, siente que su vida no tiene valor porque no tiene cosas que hacer, se está aburrida y no sirve para nada, siente. Entonces empieza un programa de supervivencia relacionado con las manos, las caderas. El problema, conflicto de la cadera, ¿cuál creen que es a cierta edad? Ya no tienen relaciones sexuales, entonces la cadera, si la persona tiene ganas y no puede o no, se afecta la cadera. Y tampoco es que sea el relojito biológico que esté ahí diciendo muy bien, a los 80 años todo el mundo roto de la cadera, ¿no? Hay personas con una sexualidad sana a los 80 años y nunca han tenido problemas ni de próstata ni de cadera. Lo que nos enseña Hammer es a buscar el sentido que tiene la enfermedad. La enfermedad no es algo que venga del azar, no es algo negativo, no es por mala suerte, tiene una utilidad. Si encontramos la utilidad, trabajamos con esa utilidad, cambiamos nuestro entorno o cambiamos nuestra forma de vivir esa situación, se ha quedado al aire un avión en referente a cómo la otra forma que tiene la señora de los bocadillos. Una es cambiar el territorio, cambiarse de trabajo. Otra, ¿adivinan cuál es? ¿Adivinan cuál puede ser? Un abordaje terapéutico enfocado hacia, lo puede hacer ella misma, hacia que la actividad sea esa, pero adornarla para que la persona no se sienta mal. Ejemplo, que la señora se ponga un cuadrito de adivinanzas atrás de chistes, de lo que sea, o una adivinanza, ¿qué sería? Un acertijo o algo, y que ella tenga que hablar con el cliente y resolver, la persona que resuelva la adivinanza tiene una rata de, 4 cacahuetes, por ejemplo, o 4 frutos secos. Si eso hace que ella ya esté a gusto consigo misma y ya no se sienta que trabaja en algo asqueroso, o que se siente mal o se siente desvalorizada porque hace un trabajo pues que no está muy bien reconocido quizás, si esa persona consigue vivir en paz en ese entorno, pues la persona ya se le quita de forma paulatina ese problema en las manos, en las articulaciones. ¿Me estoy expresando? ¿Queda más o menos claro? Entonces hay personas, ahorita yo vi, un momentito, hay personas que en función de la situación que tengan es más fácil cambiar el entorno y en otras que el entorno no lo puedes cambiar. Y pues la terapéutica se tiene que ir negociando con la persona, se tiene que ir viendo si es más ecológico para su forma de vida cambiar la emoción o cambiar el entorno. Es que quería hacerte una consulta, mira, en el caso de los niños que nacen con cáncer, o se le genera el cáncer en el transcurso de unos meses de nacimiento, ¿qué influencia puede generar? O sea, James, ¿qué dice sobre esto? Porque, y niños que nacen con cáncer y al poco tiempo ya generan la metástasis. Aquí hay que ver, Hammer tiene una metodología y otras escuelas tienen otra, y a veces hay puntos que convergen y otras no. El caso que me estás planteando pueden darse casos que sean que el conflicto lo tiene la madre como tal, y otros quizás menos casos que el conflicto lo tiene el niño. Pero normalmente la gran mayoría de escuelas trabajan con la madre porque el niño tiene un vínculo tan fuerte con la madre que llega a somatizar. Somatizar es cuando tenemos un problema físico que el cuerpo pague factura, ¿no? Hay casos que la gran mayoría de casos se enfoca hacia la madre. Un caso también que Hammer no ve porque Hammer tiene su mapa, ¿verdad?
el ejercicio que hemos hecho ahora, hace un rato, de hacer nuestro mapa, Hammer quizás tendría en su mapa pues la estructura de este edificio y quizás las redes Wi-Fi o Wi-Fi, que sería quizás los circulitos en el cerebro de naturaleza electromagnética, los focos de Hammer, y el edificio, las columnas, todo esto sería quizás los órganos, el cuerpo, ¿no? Hay otras metodologías que tocan mapas pues que son muy diferentes. De que te estaba comentando, ahora me perdí por los cerros de Google. No, arquetipos no. Tú me preguntabas sobre los niños que salen. ya sé por qué no ya. Ejemplo, niños que tienen eneuresis, por ejemplo, que orinan en la cama por la noche, muchas veces el problema no está en el niño, está en los padres. Orinar, ¿para qué creen ustedes que se orina en la naturaleza? Ustedes si tienen un coche y un perro le orina una rueda y van a otro lugar, otro perro que vuelve a hacer, le vuelve a orinar en la rueda. ¿Por qué? Marcar territorio. Entonces, muchos niños, con esto siempre voy a utilizar la palabra muchos, porque no voy a decir todos, porque no tengo todos, pero cuando digo muchos es que la gran mayoría, no hay que ser demasiado tajantes, pero la gran mayoría de niños que tienen problemas de orinarse en la cama es por conflicto de territorio de los padres. Trabajando con el padre o con la madre o con la persona que tenga el conflicto de territorio, el niño deja de orinar en la cama, sin que se le diga nada al niño, sin que se le dé ninguna pastillita, ni efecto placebo ni no placebo. Esto Hammer no lo ve porque no es un foco de Hammer. Es una conducta quizás no tan marcada como un conflicto biológico. Hay diferentes patologías o enfermedades o situaciones que Hammer no las ve como tal porque no entran dentro de su mapa. Las ve de otra forma diferente, ¿no? Aquí hay... no me están haciendo ninguna pregunta. Aquí tenemos 7 temas y estamos solo tocando uno, ¿eh? L'eneuresis és un problema de l'infant respecte de son pare o és un problema de territori de son pare? Normalmente es un problema de territorio de la familia y que el hijo se encarga de aterrizar. Es como si el hijo se uniera al padre y le dijera, muy bien, pues yo te voy a ayudar a marcar territorio. El origen está, es como un problema que estuviera en el inconsciente colectivo familiar y que la persona que lo puede aterrizar con más facilidad es el niño. Entonces, si arreglas ese problema del inconsciente colectivo familiar, si hablas con el padre, si es el padre, pues el padre, ¿no? Si es la madre, pues la madre. Es la persona que tiene ese conflicto de territorio. El niño deja de aterrizar, deja de tener esa conducta, pues porque si eliminamos el fuego... Es una paga. Es una paga. Es un miedo a uno de los dos padres. Sí, a perder a lo mejor... A perder su... A lo mejor están alquilando un lugar y no les llega al fin de mes o tienen miedo y tal. El niño marca el territorio. Energéticamente el niño capta esto y automáticamente se desarrolla él. O un niño, pues también puede ser el propio niño si vive en su cuarto y comparte la habitación con un hermano y él ya tiene la necesidad de tener su espacio o nunca ha tenido su espacio, puede estar orinando y orinando por las noches hasta que le pones en su habitación. Porque él, ¿qué está diciendo? Hammer nos invita a pensar a nivel biológico, es a quitarnos nuestro cuerpo, nuestra ropa, meternos en la selva y cambiar. Eso estoy hablando metafóricamente, no se asusten. A analizar los problemas cotidianos, no como el alquiler, no sé qué, nuestro cuerpo viene del bosque, de la selva, de la naturaleza. Entonces los problemas nuevos que nosotros creemos que son nuevos, son los mismos problemas que ocurren en la selva, pero han cambiado la forma en que se nos presentan. Un coche, no existen coches en la selva, pero si un coche de un taxista, el
coche, se le choca el taxi, en el inconsciente, aquí, el inconsciente, ¿cómo lo asimila? Lo asimila como un conflicto, puede ser de territorio, puede ser de alimento, es en función de cómo lo interpreta el inconsciente, y el inconsciente lo puede interpretar de muchas maneras, y tiene que ver con cómo ha vivido la persona y en la estructura psíquica de cada persona. Pero todo se remonta a nivel biológico. Y Hammer nos invita a eso, a analizar los problemas, las enfermedades, buscar la utilidad que tienen. Si entendemos la utilidad, ¿tiene una utilidad, por ejemplo, que el niño orine en la noche? No la vemos, pero claro que la tiene, porque él quiere su territorio y orina porque este es mi espacio, quiero tener mi espacio fuera de aquí. Lo mismo ocurre con el padre. Si el padre tiene problemas por pagar el alquiler de la casa, no sé qué, esa energía se condensa y el niño la materializa orinando porque quiere su espacio, porque el espacio peligra. Entonces ese miedo se transmite con una acción, una conducta, una actividad que el objetivo de esa actividad es estar a nuestro favor, es marcar nuestro territorio para que los demás se alejen. Si pensamos en biología, y en cómo la naturaleza funciona desde hace millones de años, podemos entender esa utilidad de los conflictos biológicos. Muy bien, hemos visto el tema del ciervo. Perdona. Sí. La punta que sale. Esto es la crisis epileptoide o epiléptica y hay dos subfases que ahora no entraremos porque se pueden hacer un... Vale. Pero lo que ocurre es que para que continúe la enfermedad pues tiene esta fase, luego hay un pequeño descanso y esto de aquí es un debate, en función de cómo la persona lo viva, supera o puede regresar aquí, puede regresar aquí y que esto se repita. Muchas enfermedades se detectan aquí. Se llama crisis epiléptica o epileptoide porque las personas que tienen, cuando tienen crisis epilépticas, es precisamente esto de aquí, que ya han tenido un conflicto, lo han superado, están en fase de sanación y ¡pum! Cuando les da la crisis no es la enfermedad que está empezando, es que ya está terminando, pero esto ya es profundizar mucho. Así con 7 horas no podemos ver estas cosas y únicamente decirte que es una parte normal y natural de todas las enfermedades, un ataque al corazón que es esto de aquí y tiene que ver con el territorio también, el corazón. ¿Por qué? Porque si tú estás en la selva y tienes enemigos por aquí y tienes que defender tu territorio y tienes enemigos por allá y también tienes que ir a defenderlo, el órgano que más necesitas, aparte de esto de aquí, es que el corazón bombee un montón de sangre, porque tienes que estar correteando para guardar las fronteras, ¿no? Entonces, cuando hay una persona, lo pueden analizar en su día a día, si conocen a alguien que tiene ataques de corazón, esa persona tiene conflictos de territorio. Quizás tiene una finca por ahí que se está disputando la herencia con no sé quién, o ha perdido un caso de un señor que conozco que tuvo un ataque al corazón después de que tenían un local de hamburguesas y tal y tuvieron que cerrar el negocio porque no sacaban el dinero suficiente para pagar la renta, el alquiler del restaurante porque no era suyo y tuvieron que dejar, llevaban ciertos años trabajando ahí toda la familia y tal, tuvieron que cambiar de sus planes y tal, y ese territorio que nunca fue suyo porque pagaba un alquiler, tenerlo que dejar para el inconsciente es una pérdida de territorio. No pasa nada y luego cuando ya se sana, ya está tranquilizándose, de repente, ¡pum!, ataque al corazón, que es esa parte de allá, que tampoco es mortal como tal. Es mortal, sí, siempre y cuando ha habido un montón de fase activa muy fuerte, de la misma forma que se muere el niño que está 15 días jugando videojuegos sin dormir. No es el videojuego el que mata, es la
el exceso de permanecer en fase activa. No todos los ataques al corazón, según Hammer, después de un ataque al corazón, ¡oh! Ya está, ya las, como dirían en México, ya la has librado, ya no necesitas, ya has llegado y te falta la otra parte de abajo, la subfase número 2 de la fase de sanación, y ya entra de nuevo en ¿qué? En hormotonía. Bueno, tenemos aquí medicina de Hammer. Un tema también que conviene tocar es que en 1931 se dio un premio Nobel por encontrar una cura o una explicación al conflicto o al tema del cáncer. Otto Warburg es un señor que en el 1931 le dieron un premio Nobel por encontrar la explicación o una de las explicaciones también al cáncer. Él comenta lo de que las células cancerígenas prosperan o el entorno es un entorno de pH ácido, mientras que en entornos alcalinos no se desarrollan tanto. Aquí estamos en un conflicto también de mapas. El mapa de Hammer es muy potente. Hay personas que también dicen que teniendo una alimentación 100% alcalina, ¿cuál sería una alimentación 100% alcalina? Pues sería frutas, verduras, cereales, todo productos, sería como vegana o vegetariana, sin huevos, sin leche, sin carne y sin harinas refinadas. Hay personas que dicen que se puede sanar el cáncer haciendo esto. ¿Es verdad, es mentira? Pues hay un montón de terapias que funcionan y lo que funciona, comentan algunos especialistas, son las leyes de Hammer. Las leyes de Hammer funcionan, utilices una terapia o no. Es un programa que está en nosotros y tú puedes hacer terapias o no hacer terapias, pero si respetas el organismo, la terapia que hagas funciona. ¿Te ha curado la terapia o te ha curado la naturaleza? Si tú te haces un corte, si no tienes ningún tema extraño en tu sangre, ¿qué ocurre? Cicatriza sola. ¿Hay alguna sustancia que pueda hacer cicatrizar a la herida por sí misma? Si pudiéramos detener los procesos internos de nuestro organismo, detenerlos de alguna forma y que una sustancia lo hiciera, ¿se puede? Pues quizás en un futuro sí, ¿no? Pero las herramientas de sanación, todos sabemos que están en nosotros mismos. Entonces, ¿esto funciona? Pues sí, lo que sí se demuestra también es que el entorno, con una dieta de este tipo, es más saludable. Hay personas que también han revertido enfermedades, quizás porque también dejas que tu organismo funcione de una forma más adecuada. Y otro tema que quería así tocar un poco... Bueno, hay un documental muy bonito que hace un niño, es un trabajo que hace un niño de, no sé si es secundaria, de la ESO, de algún, no sé si es... No me acuerdo en qué idioma es, pero lo pueden encontrar en YouTube. Creo que es sobre la terapia Gerson, que tiene que ver precisamente con este tipo de alimentación. Y es bastante interesante porque se ve cómo un niño hace su trabajo de clase y lo lleva a límites inimaginables. Hace llamadas y se hace todo un documental de este trabajo de investigación que hace un niño menor de edad, no sé exactamente qué edad tiene. Y si ponen en internet terapia Gerson, con G de gato, E-R-S-O-N. El título del documental creo que es Una verdad maravillosa o algo muy parecido, no lo tengo exactamente. Y de subtítulo creo que tiene terapia Gerson. El título creo que las últimas palabras puede que sean terapia Gerson, o en la descripción también tiene que aparecer, y es un vídeo pues muy interesante y también empieza citando cosas muy curiosas, que las organizaciones a favor de o que apoyan
son citas que aparecen en ese documental, que son el pie de página o la segunda página del trabajo. Después de la portada del niño pone frases que han dicho pues, personalidades, y una de ellas creo que recuerdo, si recuerdo bien, cita una frase de un señor que trabajó en una organización a favor de apoyar a las personas con cáncer. Esa persona citaba que esa organización censuraba un montón de terapias efectivas. Y no lo digo yo, lo dice ese niñito que hizo ese trabajo de investigación. Y lo pueden encontrar en el documental. Lo que quiero decir es que el mismo niño descubrió pues, que hay una censura bestial a cosas que funcionan y que hay unos intereses, y todo el documental pues, va en torno, está girando alrededor de todo esto. ¿Qué hora tenemos por aquí? 12:30. ¿Cuántas personas se quedan todo el evento? Vale. No, está bien, está igual. Muy bien, hemos tocado un poquito de la medicina de Hammer y nos quedan otros temas. Somos lo que comemos y lo que pensamos, y además, eso cal autoritzar, no? Principalment, així com la generalitat. Jo crec que està més en això de sentir. Farà segons el que fiques a dins el teu cos, i te dona unes sensacions diferents. Segur. De los 7 temas hemos tocado uno. No, porta avió. No te preocupes, todo está bien. Muy bien. Probablemente haya algunos que quizás no sean tan interesantes, que igual no sé si a alguien le interese lo del modelo matemático o si no lo podemos dejar por el final. ¿A ti sí? Sí, no, me puse porque me llamó la atención. Muy bien, pues igual podemos Es explicar. igual, lo pondré Lo que pasa es el único tema que no hay documentación, porque la única documentación está aquí y no existe en internet, porque el descubridor, por decirlo de alguna forma, pues fue gracias a que estudié con estos doctores. La endolingüística tampoco lo hemos tocado, he hablado un poquito de cómo es la endolingüística. Podemos hacer ahora lo del modelo matemático, puedo explicar algunas... o por lo menos una descripción general. Una descripción general. Y lo que podríamos hacer es... Bueno, vamos directos con la explicación general. El doctor Elías, entre sus muchas cosas que comentaba, tienen en su recopilación de archivos, hay una carpeta que se llama endolingüística. Si entran, hay un vídeo que no sé si dura hora y media, hora 50, que es una conferencia que da el doctor Elías, y pueden ver cómo va tocando un montón de temas, va hablando de sus cosas, de sus experiencias de vida, y una de las cosas que menciona, no en este vídeo, pero sí ha mencionado muchas veces en su vida, es que el universo tiene una estructura ternaria. Y aquí pues ya se tocan diferentes temas que, por ejemplo, en el transgeneracional o la psicogenealogía. ¿Qué es ternaria? 1, 2, 3. La ley del 3. ¿Qué significa ternaria? Significa que hay como 3 estructuras y la cuarta pasaría a ser, se repite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ejemplo de esto lo tengo aquí anotado con el tema de la psicogenealogía y del proyecto Sentido también. Hay un psicólogo... Pero es esto que dicen de las medidas áuricas, que todo se repite 3 veces. ¿O no? No exactamente. Ahí voy a poner ejemplos de por qué es ternaria.
los acordes musicales yo no sé de música, esto lo dice en la conferencia, pero estaría bien también que lo investigara un poquito. Los acordes de música son de 3 notas y son 3, no sé cómo se llame eso, pero son 3 acordes, son 1, 2, 3 notas, 2, 3 y 1, 2, 3. Son 3 conjuntos de 3 notas en música. Luego también tenemos, en otro nivel de la música, tenemos el tono y el semitono. Siempre va tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Y es un ciclo ternario que se va repitiendo. Lo que comentaba, Mark Frechet, un psicólogo que conoce los descubrimientos de Hammer y que pues, fallece luego también de una enfermedad que no la sabe gestionar. Él trabaja con la medicina de Hammer y hace algunas investigaciones. Él, siendo psicólogo, investiga y descubre también algo que tiene que ver con el 3. Él descubre que el útero materno, a nivel inconsciente, tiene memoria, y tiene memoria ternaria. ¿Qué significa esto? Esto significa que el primer niño o el primer embarazo es como si esa persona, cuando nace, se le colgara la camiseta del número 1. Muy bien. El segundo niño, ¡pam!, la camiseta del 2. El tercero, la camiseta del 3. El cuarto, la camiseta del cuarto. Cada persona, a nivel inconsciente, sabe perfectamente la composición que ocupa y descubre que hay un sistema ternario en esto. ¿Qué significa? Que tenemos el primero, bueno, para hacerlo a su orden, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. El cuarto quedaría colocado debajo del 1, el quinto debajo del 2, el sexto debajo del 3. ¿Qué significa? Pues que todos los hermanos se irían colocando solo en 3 posiciones. Y podríamos tener una columna que sería 1, 4 y 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Todos los que son de la columna del 3, 3, 6 y 9, entre ellos tienen una afinidad muy especial. 1, 4 y 7 también tienen una afinidad muy especial. Y no solo a nivel de hermanos. Si yo, por ejemplo, soy el tercer hijo, puede que me lleve mejor con mis primos, que son los terceros. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre algo muy curioso, y es que normalmente no contamos, cuando hacemos un análisis de este tipo, de ver en qué columna estamos, si en la columna de los unos, de los doses o de los treses. Muchas veces no sabemos, creemos que estamos en una columna y estamos en otra. ¿Por qué? Porque hay abortos y hay situaciones que no sabemos o que obviamos, pero nuestro inconsciente no obvia eso, porque el útero cuenta y va contando, y en nuestro inconsciente está grabado todo eso. A veces hay familias que pueden ver por las personas con las que se llevan bien, dices, uy, esto sí, esto no, y puedes adivinar, que realmente no es una adivinación como tal, es solo una pequeña especulación, porque la realidad te apunta hacia allá, que esta persona tiene otro dorsal. Dice, tú no eres el segundo, yo creo que tú serás el tercero, porque no me cuadra mucho todo esto. Y hay casos que se descubren abortos debido a esta organización ternaria que tiene la memoria del útero. Hay un experimento que hizo Mark Frechet con cerditos. Marcaba en una granja, con la ayuda de un ganadero, marcaba el número a los cerditos en el orden en el que nacían, y tenían siempre los cerditos su número. Los cerditos obviamente no interpretan ese símbolo, por lo tanto no puede haber en ningún momento situaciones de, pues que diríamos placebo o psicológicas, ¿no?, a nivel del cerdo. Y juntó una madre número 5, tengo entendido, y un padre número 5, y tuvieron cría, y marcó de nuevo a los bebés, y el cerdito número 5 era el más gordito, el que primero mamaba, y lo hicieron de diferentes formas,
y se demuestra, descubrieron ellos a través de lo poco que analizaron, qué ocurre en otras especies, que si el papá es tercero, quizás cuida mejor al tercero, sexto y noveno, si la mamá es segunda, pues quizás trata mejor a los segundos, quintos, octavos. ¿Se entiende esta estructura ternaria? Y el modelo matemático a nivel de transgeneracional o de psicogenealogía, que sería el tercer apartado que pensaba que podríamos tocar, y a ver si es así. La psicogenealogía estudia el árbol familiar o el árbol genealógico. Y hay enfermedades que tocando la información del árbol hay mucha mejoría. Mejor voy a hacer otra cosa, voy a explicarles primero un poquito, antes de graficar, en qué consiste la psicogenealogía. Tienen un libro que les he adjuntado que se llama Hay mis ancestros, perdón, Hay mis abuelos. Tiene diferentes, es el mismo libro, pero tiene, en algunos países se publicó como Hay mis abuelos y en otros como Hay mis ancestros. De Anne-Angeline Susenberger, lo tienen en la recopilación y pueden, si les interesa este tema, ahí tienen un libro que ha sido como el de los primeros en tocar todo este tema. Hubo un grupo de psiquiatras que trabajaban conjuntamente y descubrieron que las personas que tienen enfermedades psiquiátricas y problemas ya de una psicología pues, más allá de los conflictos normales, si es que la normalidad existe, y descubrieron que entre el contenido de las alucinaciones de estas personas cuando tenían sus crisis o sus brotes, sus delirios, que encontraron que había cosas por ahí, había cosas que quizás tuvieran cierta lógica si se interpretaban, y descubrieron que esas personas son el recipiente, el contenedor de un montón de secretos familiares. Secretos son cosas pues, que nos avergüenzan, cosas que no están socialmente bien vistas, cosas como asesinatos, suicidios, robos, problemas de herencia, adulterios, incestos, violaciones, abortos, discapacitados, locos, muertes de niños, cosas que nos avergüenzan, que tapamos y que no las hablamos. ¿Qué ocurre? Pues que hay a veces miembros de la familia que heredan toda esta información energética, gracias por el apunte, y esas personas viven en otra realidad, viven en su mente, genera otro mundo porque no pueden vivir, y son las que en su inconsciente está esa información que necesita abrirse. Ellos trabajan en todo esto, descubren que hay un inconsciente individual y otro colectivo, que es el de la familia. Esto hay un señor que se llama Carl Gustav Jung, tiene muchos trabajos, su obra está repleta de referencias al inconsciente colectivo. Si Freud es el representante del inconsciente individual o personal, Carl Gustav Jung es el del inconsciente colectivo. Ellos descubren entonces que estamos vinculados a personas en nuestro árbol genealógico y que muchas veces pagamos los platos rotos de nuestros antepasados. Esto es un mapa muy diferente al de Hammer. Hammer no entra en nada de esto porque él es muy metodológico, muy alemán, muy de las cosas que se puedan ver. Esto se puede analizar las escuelas de Bélgica, la belga y la francesa, y ahora la española con Corbera, tocan estos temas en su terapéutica,
Y repito, no es Hammer, pero es una dimensión diferente que tiene otro funcionamiento y otra forma de entender. Hay enfermedades que mejoran un montón si se trabajan a este nivel. No estoy diciendo que se curen por eso, porque voy a tratar de no afirmar nada rotundamente porque no tenemos las pruebas suficientes. Lo que sí puedo afirmar es que mejoran muchas enfermedades cuando se conoce la historia, el historial. Un caso que menciona un señor francés, que es el doctor Salomón. Tienen un libro de él también de la recopilación que se llama El síndrome del yacente. Salomón menciona el caso de un bombero, hoy hemos hablado de bomberos, otra historia de un bombero un poco diferente. Un bombero que le duele un hombro y le duele un montón y no se puede ni siquiera peinar con ese brazo y trabaja de bombero. Analizan cuando empieza, lo bonito que tiene la fase de Hammer, también la segunda ley de Hammer, no hemos visto todas las fases, pero por ahí las pueden también tener acceso, en internet también hay información. Lo bueno es que nos da una pista de cuándo empezó el problema. Podemos saber, y también preguntando a la persona, ¿desde cuándo te duele? Uy, desde hace 2 meses. Pues el origen, el conflicto, normalmente está ahí. Se buscan y se dan cuenta de que toda la problemática, si tiene que ver con los huesos y con el ¿qué? Movimiento, ¿se acuerdan de la tercera etapa, verdad? Tiene que ver con mesodermo antiguo. El nuevo, perdón. Sí. El movimiento tiene que ver también con desvalorización. El problema, descubren que la raíz del problema inicial es que este señor está en un incendio, tiene que abrir una puerta y no tiene su herramienta, no sé si sea una hacha o no sé qué sea, y empieza a golpear la puerta con el hombro y golpear y llega tarde. Llega tarde porque ya han fallecido 2 personas. Seguramente este bombero haya tenido un montón de impactos, quizás más fuertes, en el hombro, pero lo que realmente le graba, le marca el dolor, no son los golpes físicos que se ha dado, es la emoción de que no he sido lo suficientemente, no he tenido la capacidad, se desvalora a sí mismo porque siente que no ha podido abrir a tiempo y han fallecido 2 personas. La gran mayoría de casos, aquí se termina, la persona, ¡ay, es verdad, nunca lo había relacionado, pero sí, tiene sentido, porque me ha dolido desde entonces y antes no me dolía y tal, igual, y no se me ha quitado. Normalmente las molestias, los golpes, los impactos tienen una duración determinada, pero estar 5 años, 7 años con el mismo dolor es que hay algo que se necesita todavía resolver, hay todavía conflicto activo. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso toma conciencia el Señor, pero no se mantiene el problema. No se perdona. Quizás porque no se perdone, se hace terapéutica y persiste el problema. Esto pues no es milagroso. Hammer nos da unas pautas, funcionan muchas y otras nos enredamos. ¿Por qué? Pues porque hay problemas que no son de un nivel. ¿Se acuerdan del ejercicio del mapa que hemos hecho aquí? Si tenemos un problema de luz y vamos al fontanero, viene el fontanero y toca la casa y tal, pero el problema está en la electricidad. Lo mismo ocurre con el coche, ¿no? Si tienes un problema, si tienes una rueda baja, pues no tiene ningún sentido que venga el electricista a buscar el problema. Si tienes un problema en los altavoces, pues no vas a rellenar o a revisar las llantas. Lo que pasa es que a nivel físico del ser humano no es tan fácil encontrar dónde están los niveles y qué problema viene de qué nivel, porque la ciencia actual siempre ha sido muy materialista y el materialismo
los señores científicos se han olvidado de que ya es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Un dogma es algo que es innegable. Entonces, cuando la ciencia parte de que el mundo es material y punto, ya está descartando que existan otros planos. Y la ciencia no puede aceptar ni descartar nada si no lo prueba. Tanto el dualismo como las personas que piensan en otros universos o en otras dimensiones como el que está cerrado, si ninguno de los dos tiene pruebas, son dogmas de fe. Y la ciencia no puede partir ni de un lado ni de otro, tiene que ir serpenteando, ¿no? Pero lo que pasa es que la ciencia está muy decantada y parte ya con dogmas de fe que no se cuestionan. ¿A dónde iba? Este caso, entonces, ¿cómo mejora? Pues hacen un estudio transgeneracional o psicogenealógico y descubren que este jovencito de pequeño ya quería ser bombero y toda su vida iba en relación a esta profesión. Se dan cuenta que está vinculado con la fecha de un antepasado. ¿Y qué ocurre? Pues le encarga que investigue. Investiga, regresa y le cuenta que ese antepasado con el que él está relacionado era empresario de un pueblecito, era una familia francesa que trabajaban la seda, los gusanos de seda y hacían un montón de productos textiles y un montón de familias de ese pueblo vivían de la seda. ¿Qué ocurrió? Hubo un gran incendio en la fábrica, se quemó la fábrica, no sé si hubo muertes o no, pero fue un gran drama, no solo para esa familia, sino para un montón de personas, para todo el pueblo, porque pasaron de tener una forma de ingresos, una forma de subsistencia, a tenerse que buscar la vida, las habichuelas de otra forma, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando el Señor toma conciencia de eso, descubren también que no es algo que descubran el funcionamiento porque existe desde hace un montón y se conocen esta metodología. Nosotros cuando nacemos conectados a un montón de personas de nuestra familia y heredamos no solo el color del pelo, el color de los ojos, la altura, los rasgos faciales, no, heredamos un montón de carga también psíquica. Dentro de esa carga psíquica viene la necesidad de que haya un bombero en la familia. ¿Por qué? Porque ese niño está relacionado con ese abuelo que el gran trauma de su vida, ¿cuál ha sido? No tener a alguien que le apague. El gran incendio. Entonces, a nivel biológico es súper importante que cuando hay un gran problema, alguien nuevo se encargue de eso. Con un bombero en la familia, eso ya nunca más va a ocurrir. Es una manera psíquica que tiene el inconsciente de repartir funciones a los miembros que vienen para protegernos de no repetir los mismos errores que antes. Cuando todo esto lo toca y se remueve, ese joven o ese bombero, ¿no? Tiene pues, movimientos emocionales y la cuestión, lo que le faltaba entender para que su problema, había ido a un montón de lugares y había hecho un montón de terapias, pero no tocaban la raíz. ¿Cuál era la raíz? Que había traicionado de alguna forma a su árbol, a sus ancestros, a su familia, porque su misión de vida era ser buen bombero. Entonces el conflicto aquí no es el hombro en la puerta. El hombro en la puerta, el hombro y tal, y que fallezcan dos personas, le remonta más atrás y tocando lo del incendio ese, no se terminaba de cuajar la cosa porque él tenía que entender que lo más profundo de su inconsciente, él había fracasado con su misión de vida porque dos personas habían fallecido y porque su misión de vida venía programada generaciones atrás. Cuando eso lo entiende, ¡pam! El hombro ya, sin tomar ningún tipo de medicación, sin hacer ninguna terapia
¡pum!, toma conciencia y... Este caso es un caso entonces de transgeneracional. Mano, una pregunta. Sí. Si ara en aquest exemple el bombero aquest té fills, bueno, se mor, per exemple, Sí. deixem aquí, amb aquest problema de sombra i tal, té fills, encara les tornarà, qualque fill dels seus tornarà a heredar aquest problema familiar del padrí i ara més reforçat en so... Depende de un montón de factores y no se puede contestar esta pregunta porque depende de un montón de factores. Depende de si... Lo que sí ocurre es que hay problemas muy grandes que se aterrizan en diferentes miembros de la familia. A veces hay varios miembros de la familia que tienen la misma enfermedad y es porque ha habido arriba un problema muy grande y no se soluciona solo con una persona. Esa energía se tiene que aterrizar y como es tan grande se divide en diferentes personas. Entonces depende de un montón de factores y necesitamos más años de investigación en este ámbito. Elementos de análisis. Vamos a hacer una lista, vamos a ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. En relación a esto, el cáncer puede ser una energía que viene de tus antes, Hay personas que se ven, como este caso, que hay un detonante en este plano que lo podemos analizar, pero si lo trabajamos, no mejora. Buscas en el árbol y encuentras algo y ¡pum! Es como el caso del bombero, que media llave estaba en el presente y la otra mitad que terminaba de hacer clic a la puerta estaba más atrás. No todos los casos son así, pero es interesante cuando ves... Si un padre o un abuelo tuvo cáncer, necesariamente va a pasar que... No exactamente, aquí no estamos analizando cánceres o enfermedades como tales, estamos analizando eventos traumáticos. Si el abuelo tuvo cáncer a nivel genético, tú lo vas a tener que tener. Esto es un nexo, el nexo no lo tenemos. Me refiero, a ver, no lo he explicado muy bien. Puede que sí, puede que no. A nivel genético como tal, que esté programado en tus genes, yo no pondría la mano al fuego por eso. Lo que te puedo decir es que hay ciclos que se pueden repetir también, que son inconscientes, y esto pues también lo desarrolló este psicólogo que se llama Marc Bechet, que tristemente falleció antes de publicar. Entonces la herencia de sus trabajos la tienen estas escuelas y dan talleres y dan formación, pero no hay así un libro de referencia como para poderlo estudiar. Tienes que estudiar con las personas que estudiaron con él o que recibieron formación de lo que él aprendió. Hay dos preguntas, no sé, vamos con Sebastián y luego pasaremos con Hortensia. Si en el tema este del bombero, Sí. que no se curaba, y eso no se curó hasta que pudo arreglar el pasado. Es entender el origen. Si no supiera del pasado, no se arregla. Probablemente no. Hay muchas enfermedades que son crónicas y que son incurables porque no se investiga en dónde está la raíz. Y si no sabe dónde está la raíz, ahí estás. Hay otras formas con metodologías, con hipnosis, con meditaciones guiadas, de que si la persona lo manifiesta, está la información en ella. En el subconsciente. En el subconsciente. Hay técnicas para acceder al inconsciente. Ahí hablamos también inconsciente, subconsciente, hay diferentes autores que tienen diferentes Así que si tú no sabes de tus definiciones. antepasados, pues... A nivel inconsciente sale todo. Cuando haces Si tú no esto. tienes Si la información persona- directa de abuelo Con o esto padrino, con esta metodología que él dice sale todo lo que Sí. lo secretado, todo sale. Sí. Es, bueno, Muchas cosas. ya más útil. ¿Y cómo accedes a esta terapia? ¿Cómo buscas apoyo para
Se hace largo. ¿Qué necesitas sanar? Bueno, exacto. Sí. Si yo necesito sanar algo, Si ¿cómo tú, accedo a esa claro, información? en función de lo que necesites sanar, y también se analiza el árbol y pues se ve con qué personas estás vinculada, se busca información de esas personas y a ver lo que aparece. No Fecha podría de ir, ¿no? nacimiento. No puedo ir. No, porque a veces por Ya, por pero horario, sí, por sí. esto, Entonces, ¿qué son? Los ingredientes. Los elementos, si quieren apuntarlo, una lista, y te Sí, dan no, la pues, verdad. desaparece del cuerpo de esa persona, ¿vale? ¿Cómo lo hay diferentes elementos que se pueden analizar. Pues nivel inconsciente, por eso me no entiendes, nivel inconsciente. Si ves sin saber que todos los elementos son aquí, seguramente el único que sabe es todos. Recordar estar dient d'afinidad entre tots, possiblement, Aquí de dins? perquè som aquí de dins. Sí. Sí, puede ocurrir. Si vas de dins molt alt, ho sentiríem tots. No. Los elementos de análisis, iba a hacer tengo aquí un listado de elementos que tenemos que analizar porque nos vinculan. Hay diferentes formas de estar vinculados con un antepasado, no hay una, hay un montón. El inconsciente es simbólico y ¿qué significa simbólico? Un símbolo es una imagen o algo que nos representa a otra cosa. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el rojo en un semáforo simboliza párate, pero no hay algo lógico o que podamos entender. Es una asociación, ¿verdad? Podría haber sido azul o otro color. Muy bien. Hay elementos simbólicos que son dos objetos que se asocian. Estos se llaman arquetipos. Y, por ejemplo, ¿han oído hablar alguna vez en alguna frase mencionar madre tierra? Hay un montón de culturas, no está solo en un idioma, que ven a la Tierra como una madre. Al planeta Tierra la ven como una madre y al Sol como el padre. El alemán es muy curioso porque a nivel lingüístico el Sol es femenino. Es femenino y la luna es masculino, como si dijeran el luna y la sol, pero es solo un dato anecdótico. ¿Qué ocurre con los arquetipos? Antes de hacer la lista, ahora podemos abrir un poco el tema de los arquetipos y luego retomaremos la lista para ver cómo el inconsciente tiene muchas maneras de solucionar conflictos. El arquetipo madre tierra, que está presente en un montón de culturas, le puede ayudar a un niño, quizás no de la forma que nosotros creeríamos correcta, pero el inconsciente tiene este funcionamiento, que es el siguiente. Cuando un niño está solo, se siente abandonado por mamá, quizás en la guardería, quizás en la escuela, quizás en casa de los abuelitos, tiene una necesidad muy fuerte y es estar más en contacto con mamá. El inconsciente de este niño se hace responsable y trata de mejorar esa situación. Y el inconsciente no puede hacer ningún cambio en el trabajo de mamá, no puede llamar por teléfono al jefe de la mamá y decirle no. Los únicos cambios que puede hacer el inconsciente, ¿adivinan dónde son? ¿Dónde están? En el cuerpo. El inconsciente, cuando tiene un conflicto, trata de solucionarlo en el único ámbito en el que puede, el cuerpo. ¿Qué ocurre? El inconsciente tiene grabado mamá y tierra. Y para el inconsciente es lo mismo. Yo levanto esto y ustedes ven boli, o pluma, o ¿qué más? Bueno, estas palabras, ¿no? Entre la palabra y el objeto hay una asociación automática que nosotros hemos aprendido con el lenguaje. Lo mismo con esto lo llamamos botella, ¿verdad? Pero una cosa es una palabra y otra es el objeto. Otra cultura lo llamaría de otro nombre. Pero madre y tierra es lo mismo. Ustedes ven una botella y automáticamente saben que se mete la palabra botella. Lo mismo ocurre con el inconsciente del bebé. El inconsciente del bebé tiene grabado madre y tierra. Y para el inconsciente, si para ustedes esto es lo mismo que una botella, para el inconsciente del bebé
su madre y la tierra son una misma entidad. Entonces el bebé se siente solo y el bebé tiene una parte del cuerpo que está muy en contacto con el suelo. ¿Cuál es? La planta del pie. Si estamos de pie, la parte que está más en contacto con el suelo, con la tierra, es la suela, ¿verdad? Si el bebé siente que está solo, que necesita estar más en contacto con mamá y no puede hacer ningún cambio afuera y solo lo puede hacer aquí adentro, ¿qué hace? El pie, que tiene un puente, hace así. Ya tenemos un caso pediátrico que tiene un montón de niños que los pediatras con los pies planos. ¿Por qué? Porque el inconsciente del bebé quiere estar más cerca de mamá. La parte del cuerpo que puede acercarse más a mamá no es la nariz, no es la oreja, no es el cabello, es el pie. Entonces, en lugar de tener un puente normal, se pone el puente plano para estar más en contacto con mamá. El bebé lo consigue, pues el inconsciente lo consigue estar más en contacto con ¿qué? Con la tierra. Para el inconsciente ya ha conseguido el objetivo. ¿Qué ocurre? Si se trabaja con una madre, igual no puede cambiar el trabajo ni el horario, pero puede estar más cerca de él, le puede dormir con él, le puede contar cuentos en la noche, puede generar un entorno de más cariño con el niño. Ese pie que se ha aplanado de forma mágica también, bajo los ojos de este paradigma que no es transgeneracional, estamos en los arquetipos ahora, que es, ¿en qué posición está de la lista? Quinto, muy bien. Esto Hammer no lo vería. Esto Hammer es otro mapa que, estas cosas, pero hay un montón de casos de niños y niñas pequeñitos que las mamás son más afectuosas y el piecito, ¡pum!, regresa de nuevo a su fuente ideal, sin tener que usar plantillas, obviamente. Con las plantillas lo puedes hacer, pero ¿qué estás haciendo con la plantilla? Estás yendo en contra de lo que tu cuerpo quiere. Entonces es luchar contra la enfermedad, no es a favor de la enfermedad. Bueno, si se considerara enfermedad, serían cambios biológicos, porque nadie muere tampoco de pies planos, ¿verdad? Son cambios que Hammer, para que nos quede claro, Hammer trabaja con cosas muy graves, muy fuertes. Problemas como este que vemos, de los pies planos, no deja marca en el cerebro y por lo tanto no hay foco de Hammer, y Hammer dice, estos son... no sé exactamente qué explicación le daría. Entonces, es muy interesante aquí tomar conciencia de que cada persona tiene sus mapas, cada teoría y cada escuela tiene sus mapas en esto y en un montón de cosas. Hay otras terapias que ven otras cosas y son muy respetables también. Sí. A ver, supuestamente, lo que no sé, supuestamente somos energía, ¿vale? O somos un espíritu, llámalo como que quieras. No sabemos qué somos. Sí, pero es decir, yo pienso, es decir, ¿por qué tiene que ser, no lo sé, te pregunto, ¿tiene que ser de antepasados nuestros mismos o tendría que ser, o podría ser en general? Muy buena pregunta. Esto, ¿sabes? Te voy a contestar con otro caso del doctor Salomón Sellán. El inconsciente es muy mágico y muy original. Y al ser asociativo, se puede asociar de un montón de formas. Lo que pasa es que para entrar en esta metodología y en estas formas de ver la vida y la realidad, hay que tener espíritu investigador, espíritu de detective, quizás. Hay que ponerse el abrigo así de puntas, el sombrerote y la pipa y meterse en la mente de Sherlock Holmes y ver la realidad así. Te voy a explicar por qué. Un caso de una niña que atiende Salomón. Por eso les he puesto también el ejemplo de dibujar el mapa, porque hay un montón de información que no la consideramos, pero que está ahí. Las redes wifi están ahí. A lo que voy.
El caso de Salomón. Una niña o una joven que se presenta al consultorio de Salomón con las plaquetas altísimas, súper altas. Corre peligro, ¿cuál? Pues que se le provoquen coágulos en la sangre, se le puede hacer un coágulo aquí en la aorta y a lo mejor no le llega suficiente sangre al cerebro y es un problema. Se tiene que poner cada cierto tiempo sustancias para bajar la concentración de la sangre. Su sangre es muy espesa y tiene que ponerse sustancias para que sea más líquida y fluya más fácil. Esto lo puede hacer toda la vida, perfecto. Pero, ¿qué ocurre en el consultorio? Pues investigan un montón de cosas y no sale nada, revisan. Hay un porqué. ¿Para qué sirven? La clave siempre está en preguntar ¿para qué? ¿Para qué me sirve a mí tener muchas plaquetas? Si yo me hago un corte y tengo un montón de plaquetas, cicatrizaré rapidísimo, perderé menos sangre. Para alguien que lo van a cuchillar muchísimo, si tengo las plaquetas súper altas, tengo más posibilidades de sobrevivir, o si tengo una gran hemorragia, porque ¡pum! Se tapa muy rápido la herida y ya no nos desangramos. Buscan y buscan y buscan. Sorpresa, el inconsciente es original hasta lo inimaginable. ¿Dónde estaba la clave en esta situación? En un mapa que ni siquiera hubiéramos imaginado. Esta niña nace exactamente el mismo día, es una niña francesa, o joven francesa, nace el mismo día de una batalla, el día de su cumpleaños se celebra a nivel histórico una batalla que se llevó a cabo en Francia y que hubo un montón de muertos, falleció un montón de gente. ¿Hasta ahí me sigue todo el mundo? Su inconsciente individual, no me pregunten de qué mecanismo, empatiza con el inconsciente colectivo del país. Es como si esa niña nace el día de esta fiesta, entonces esa niña es como si fuera la imagen viva del país. Y un problema que es del país, esa gran batalla que causó un montón de muertes y un montón de sangre, ¿qué ocurre? Esa niña viene preparada para que no se repita esa historia que no viene ni del abuelito ni del país. Es decir, por eso somos tan complejos, porque es que venimos de dónde. No, ¿y dónde está la magia aquí? La magia es que la niña o la joven dice, bueno, iba a decir una palabra, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser eso posible? Y cuando lo escucha y lo empieza a analizar, ¡uy! Le ocurre, tiene un pequeño cambio en su cuerpo y dice, 2 días después se hace una analítica, las plaquetas ya han vuelto a su estado. ¿Por qué? Porque el inconsciente se lía, como dirían en México, se hace bolas. Hacerse bolas es estar liadísimo. ¿Por qué? Porque esa niña la festejan cada año el día de esa batalla. Entonces esa niña hace una empatía subconsciente precisamente con esa batalla. Y ella viene preparada al mundo para ya no fallecer desangrada, porque en ese día hubo muchos desangrados. ¿Me explico? Esto no es Hammer. Esto Hammer lo vería y diría, uy, pues no hay foco de Hammer, no sé qué, pues tómate esta sustancia, inyéctate esta sustancia toda tu vida. Es válido. La salva de los coágulos, la salva esa sustancia, pero no es erradicar el problema. Entonces, por eso digo que hay que tener una mente, hay que buscar y buscar y buscar y buscar, porque es muy original el inconsciente. Y siempre tiene un propósito, no es por error. Hay una lógica asociativa. Que me ha llamado la atención esto que has dicho de las plaquetas y todo esto, que se estaba haciendo ella. Porque yo cuando era niña, ahora me he acordado, me ha venido a la cabeza, que cuando yo era niña, pues una noche me fui a dormir, tenía un fallo, romperme, tiraba mi pierna aquí, no sé por qué, me lo rompí. Y en aquellos tiempos pues dormíamos en colchones de estos de lana, exactamente. Y por la mañana, cuando mi madre vino a despertarme, y yo sé que no tenía que morir, porque claro, si no, no estaría aquí, pues había atravesado todo el colchón de lana, que era así de gordo, y no me había muerto. Quiere decir que de otra manera no hubiese muerto, pero yo digo ahora, ¿por qué?
Me pregunto. Y Toda la sangraste noche. tanto que la sangre atravesó todo el colchón y Mi goteaba. padre se alucinaba, mi padre alucinaba y me llevaron corriendo a un médico. ¿Qué me hizo un médico? Pues me quemó para que no volviese a abrirse otra vez la cosita esta que tenía ahí. Entonces tenía muy pocas plaquetas, ¿no? Porque si no, normalmente los cortes cicatrizan a una velocidad... Seguramente, por esto te digo que ahora cuando me he acordado, claro, atravesar un colchón así, nunca más me lo había vuelto a preguntar. Ha sido cuando hablamos esto de la sangre y todo el rollo ese, que me ha venido a la cabeza. Pero me acuerdo, como si fuese ahora, porque mis padres, claro, me dejaban ya así, porque se pensaban que estaba muerta, cuando vieron tantísima sangre. Pero no estaba muerta. Molt bé, moltes gràcies per compartir-nos. I se sap que dins quina etapa està? Se sang, ara mateix no tot problema, se sang probablement estaria dins moviment, no t'ho sabria contestar, però és un tema ja... A nivell d'en Jaime no t'ho sabria contestar, però a nivell d'adjetius sí te podria xerrar de la sang. Aquí lo que pasa... perdón, me he cambiado otra vez. La sangre me pregunta, sang y sangre se parecen mucho, ¿verdad? Vienen también las dos del latín. Lo que ocurre es lo siguiente, la sangre a nivel arquetípico, que no estaríamos hablando ahora de medicina germánica o de Hammer, sino que estaríamos hablando del quinto apartado, los arquetipos. La sangre a nivel inconsciente está vinculada con la familia. Todos sabemos que vínculos de sangre son vínculos familiares y esto está muy grabado en el inconsciente. Hay enfermedades o cuadros clínicos que con los arquetipos son una forma quizás mágica también de acceder a una lectura rápida de lo que puede simbolizar una enfermedad. No siempre son válidos, pero está muy bien tenerlos en cuenta porque nos facilitan un acceso casi inmediato a encontrar el kit de la cuestión. Sangre. Tomando el tema de la sangre y el tema del corazón, no sé si hayan tenido alguna vez invitados en su casa, que se queden unos días viviendo en alguna habitación, luego se vayan. En el momento de la despedida o cuando vienen, normalmente comentan, agradecen y establecen una relación que tampoco es casual, sino causal, de causa y efecto, entre corazón y casa. ¿Les ha tocado que se despidan y digan muchas gracias por dejarme estar en tu casa, por habernos abierto el corazón, haber abierto tu corazón hacia nosotros? Esta frase nos demuestra que en nuestras estructuras psíquicas profundas, casa y corazón son otro arquetipo. ¿Qué ocurre con la familia? Si la familia es la sangre y la familia se circula por el pueblo y por el mundo y luego al final de la noche regresa a casa, ¿qué ocurre con la sangre? Lo mismo, ¿no? La sangre se va por un órgano, pasa por aquí y por allá, ¿y dónde se vuelve a reunir? Al final del ciclo, en el corazón. Los arquetipos muchas veces se encajan de una forma brillantemente tan genial que parece una obra divina, ¿no? El mecanismo de los arquetipos. Vamos a ver una descodificación arquetípica y es la siguiente: presión alta. La presión alta, la presión baja. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que la sangre es la familia y el corazón es la casa, y pensamos en el mecanismo es el siguiente: la sangre en la presión alta sale con mucha fuerza, sale disparada, con una presión muy fuerte. ¿Cuál es la intención? Si lo traducimos al lenguaje arquetípico, resulta que de la casa, del corazón, sale la familia, sale la sangre muy fuerte. La persona que tiene la tensión alta quiere sacar algún miembro de su casa, algún miembro, ya sea de su casa, de su territorio, del trabajo. El caso más común es una persona que tiene un hijo quizás
que no hace ya de edad avanzada, que no estudia, que no trabaja, un vaguito, ¿no? Y está siempre por ahí, y la persona quiere sacar a ese ser de su casa, tiene la tensión alta, porque se genera un malestar y quiere sacar a alguien de su entorno. La descodificación al revés, en la situación de la tensión baja, es todo lo contrario. Es una persona que no quiere sacar a nadie de su casa, de su familia, porque casi no la visitan. Los abuelitos que están perdidos por ahí, por el pueblo, que nadie los visita, no quieren sacar a nadie de casa, al revés, quieren que la gente, la sangre llegue al corazón. Entonces ni siquiera la empujan para que pueda venir. Entonces esas personas, las personas que están alejadas y viven siempre solitas, esas no tienen tensión alta, la tienen siempre baja, en caso de que tuvieran algún... Per el moment que tens tensió alta, te donen una medicació per tensió alta i ja te canvien. Sí, lo mismo pues, se hace un abordaje terapéutico médico para tocar ese tema, pero se trabaja con el plano que se tiene, con el mapa que se tiene. Igual lo mismo ocurre con la persona que tenía las plaquetas altas, pues se le da un anticoagulante y tira millas con eso, ¿no? Pero ¿y las plaquetas altas qué significa a nivel de...? Las plaquetas son como los bloques que a nivel arquetípico no te podría decir exactamente el vínculo, pero tiene que ver, aquí en este caso, son diferentes niveles que hemos visto, ¿no? Uno está el nivel de Hammer, otro está el nivel del transgeneracional, que todavía no lo hemos abordado en profundidad, y otro de los arquetipos. En el caso que hemos comentado de la chica, el evento en sí es de asociación de la chica con el Estado, pero la función sigue siendo biológica. La función biológica de cicatrizar, tiene la plaqueta. Entonces esta niña quería cicatrizar no sus heridas propias, sino las heridas de todo el país, porque ella era la representante del país por haber nacido y porque le celebran su cumpleaños cada día que se celebra la batalla X. No me acuerdo qué batalla es. Pero, por ejemplo... La función es cicatrizar, en este caso es una función biológica. Es que este es mi caso. Sí. Yo tengo plaquetas altas. Altas, hay que averiguar qué heridas tienes que cicatrizar. Puedes estar relacionada con alguien que haya muerto desangrado y tú adquieras esa memoria de que es muy importante tener las plaquetas altas para que no se repita la historia. Vamos a poner otro ejemplo que también es transgeneracional, también de Salomón mismo. Tiene libros y conferencias y tal, y trabaja muy bien este hombre. Una niña que nace sin pezones. Si lo analizamos desde el punto de vista médico, ¿qué te dice el médico? No te da una explicación. ¿Qué te dice? Te dice, pues uno de cada no sé cuántas millones de niñas, esto es súper improbable que ocurra, pero te da una estadística. Agárrate a eso y te agarras a eso y no entiendes nada. Dice, muy bien, mala suerte. ¿Qué dice Salomón en el caso de esta chica que ve con los sin pezones? ¿Qué tiene que tener? Un motivo, un origen, un porqué. No es por azar, no es por mala suerte, no es porque quizás haya un cromosoma en el ADN que esté roto y tal, o esté cambiado. Muy bien, sí, a nivel bioquímico puede que haya algo, pero el origen, que tenga ese cromosoma cambiado o lo que sea, no es una explicación, es una característica más. La explicación es la siguiente: esta niña está vinculada con una abuelita, bisabuela, o no sé exactamente qué parentesco, pero está arriba, en el árbol. Falleció dando pecho la señora. La señora estaba dando pecho, hubo una guerra, un fuego cruzado, y una bala impacta contra ella y empieza a sangrar, y esa mujer fallece. ¿Y qué ocurre? El inconsciente, al ser biológico, analiza el cuerpo
y el inconsciente no le explique lo que es una bala, no lo entiende. El inconsciente solo sabe del funcionamiento del cuerpo. De repente se siente en estado de shock, de pánico, y el inconsciente hace un escaneo. Vamos a ver que también hace un escaneo en los temas de alergias, si tenemos tiempo de tocarlo. Es un avión que dejo para que luego me pregunten y lo aterricen cuando sea un momento oportuno, de explicar lo de las alergias. Hace un escaneo el cuerpo porque no entiende el inconsciente por qué me estoy muriendo. ¿Estoy dando pecho o me estoy muriendo? ¿Qué ha pasado aquí? Hace un escaneo